Buenos días, Humash, para el día jueves, Parashat Naso. Vayehi biyom kalot Moshe lahakim et hamishkan, vayimshach oto, vayikadesh oto, ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, vayimshachem, vayikadesh otam. Esto ocurrió en el primer día de Nisan del año 2449, el día en que Moshe terminó de erigir el tabernáculo. Durante toda la semana anterior, en la que se había practicado todos los ritos durante una semana, ¿sí? Moshe erigió y desmanteló el tabernáculo cada día, y ahora que los ritos de investidura habían concluido y los sacerdotes se hallaban listos para oficiar en el servicio en el templo, entonces Moshe lo instaló y lo dejó en pie. Ahora lo ungió y santificó al igual que todos sus utensilios, y ungió y santificó el altar y todas sus vasijas. Eso ya lo habíamos visto. Parashat Shemini, ¿no? Ahí de Vayehi Bayom HaShemini. Esto es el mismo evento, pero ahora la Torah va a dedicarse a hablar de las ofrendas de cada líder de cada tribu. Que por cierto, de antemano es importante saber que se vuelve a repetir casi palabra por palabra la misma ofrenda, cosa que llama la atención. Podía haberlo dicho una sola vez y decir que todos los tribus ofrecieron esta ofrenda y hubiéramos ahorrado páginas. Pero aquí de nuevo vemos que ante Hashem, ante Dios, dos personas, dos tribus pueden ofrecer la misma ofrenda, pero viene de dos tribus diferentes. La kavaná, la intención, la entrega es diferente. Y por eso la Torah, que se cuida de no decir ni una letra adicional, aquí vuelve a repetir el mismo párrafo 12 veces. ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם הם נשיאי המטות הם העומדים על הפקודים. Los príncipes de Israel, las cabezas de sus casas paternas, presentaron sus ofrendas, eran los mismos príncipes de las tribus que habían sido designados por los capataces egipcios como encargados de supervisar el trabajo de los esclavos. O sea, estos ya eran líderes en Mitzrayim también. Habían sido azotados por demostrar misericordia hacia el pueblo, y así fue que ellos ganaron el derecho de convertirse en sus príncipes. Fueron también ellos que estuvieron presentes para colaborar con Moshe y Aarón durante el censo que tendría lugar al comienzo del mes siguiente, que empezó el 1 de Iyar. Vayaviu et korbanam lifnei Hashem sheish eglot tzav ushnei asar bakar agala al shnei הנשיאים ושור לאחד vayakrivu otam lifnei hamishkan. Como vimos antes, cuando Moshe pidió donaciones para construir el Mishkan, los príncipes permitieron primero que el pueblo realice sus donaciones. Y ellos dijeron que lo que va a faltar, ellos van a poner. Que por un lado pareciera como una oferta muy generosa. Pongan ustedes lo que quieran y nosotros ponemos lo que falta. Pero en este caso eso fue como un error. Entonces al final no quedó casi nada para poder contribuir. Entonces ahora en esta vez no actuaron así, se adelantaron, ¿no?
Entonces aprendieron de su error y esta vez ellos fueron los primeros en llevar cada uno su ofrenda de inauguración ante Hashem. Fueron y se adelantaron a los demás. ¿Y qué fue lo que dieron? 6 carros cubiertos y 12 toros, un carro cada 2 príncipes y un toro cada uno. Todo lo cual se afectaría el traslado del tabernáculo. Los presentaron frente al Mishkan, pero Moshe no quería aceptarlo al principio antes que Hashem lo aprobara. Entonces tienes 6 carros o 6 vagones y 12 toros. Todo esto era ¿para qué? Para el transporte, porque había que transportar el Mishkan de lugar en lugar. Y de estos toros y vagones, 2 de los vagones y 4 de los toros era para Merari, para su carga. Y 4 de los vagones y 8 de los toros eran para... Disculpa, los 2 y 4 eran para Gershon. Los 4 y 8, 4 vagones y 8 toros, eran para Merari. Y Kehat no tenía ningún vagón, porque ellos cargaban todo en sus manos porque estaban cargando lo más sagrado. Entonces ellos no usaron ningún medio de transporte, ellos mismos cargaron lo suyo. Vayomer Hashem el Moshe leimor, entonces Hashem le dijo a Moshe, Kach mi'itam, tómalo, toma su ofrenda, porque al principio quizás diría, ¿cómo es posible que van a dar animales y vagones para cargar? Que carguen ellos directamente. O sea, el respeto quizás uno pensaría sería que uno mismo carga las cosas y no que lo ponga encima de otro, pero eran cosas muy muy pesadas. Vahayu la'avod et avodato moed venatato otam el halviim ish kefi avodato. Toma de ellos esos toros y que lo usen en el servicio de la tienda del encuentro. Se los entregarás a los leviim según la labor de cada hombre. Vayikach Moshe tagalot vetabakar v'yiten otam el leviim. Entonces Moshe los agarró y los entregó a los leviim. Et shte agalot ואת 4 הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם, como dijimos, 2 carros y 4 toros le entregó a Gershon. ואת 4 הגלות ואת 8 הבקר נתן לבני מררי כפי עבודתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. Y los otros 4 vagones y 8 toros le entregó a Merari. Kahat lo natan, pero Kahat no le dio ninguno. ¿Por qué? Que avodat hakodesh alehem bakatef yisao. Porque ellos tenían una función muy sagrada, entonces habían que cargar todo sobre sus hombros. Vayakrivu hanesiim et chanukat hamezbeach b'yom himashach oto vayakrivu hanesiim et korbanam lefnei hamezbeach. Una vez presentadas las ofrendas personales, ¿okay? Porque esto no era de parte de sus tribus, sino era su propia donación. Ahora ellos también van a ofrecer algo cada uno de parte o como líder de una tribu. Entonces los príncipes llevaron ofrendas en nombre de sus respectivas tribus para la inauguración del altar en el día que éste fuera ungido. La sugerencia de aportar esta ofrenda, incluyendo el detalle de los componentes que debían integrarla y las intenciones alegóricas, como vamos a ver, que esto no era algo aleatorio, sino toda la donación era con una intención muy específica. Eso fue planteado por el príncipe de Isachar, Netanel ben Tzuar,
los príncipes surgieron presentar sus ofrendas todos juntos frente al altar, pero una vez más Moshe no lo aceptaría sino hasta que Hashem confirmaría de que así es. Vayomer Hashem a Moshe, Nasi echad leyom yakrivu et karbanam lechanukat hamizbeach. O sea, ellos querían todos presentar juntos, pero Moshe les dijo, sí van a presentar, pero un Nasi cada día por su parte. Darle la importancia a cada uno. Entonces empieza con el tribu de Yehudá. Entonces con Yehudá vamos a entender la característica de esa ofrenda y después es simplemente cuestión de repetir otra vez los otros días. Vayehi makriv bayom harishon et korbano Nachshon ben Aminadav lemate Yehuda. El primer día fue Nachshon ben Aminadav. ¿Quién fue él? Él fue el que se lanzó de primero al mar. Por eso tuvo este mérito. Entonces, como él se lanzó primero, él ahora también tiene el mérito de ser el primero. Dice, al igual que todos los demás príncipes, él mismo, o sea, costeó su ofrenda. En otras palabras, ninguno de ellos recaudó suma alguna de su tribu, aun cuando fuera realizar esto en nombre de su tribu. Podía hacer una recolecta entre todos. No, ellos mismos pusieron el dinero. וקורבנו כערת כסף אחת 30 ומאה משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה. Su ofrenda fue como una, aquí usa la palabra cuenco, Sí, como un bowl, sí, exactamente. ¿no? ¿Cómo se dice eso? Una vasija. Un plato hondo. Hondo. Un plato hondo, que pesaba 130 shekels, una fuente de abluciones de plata que pesaba 70 shekels según el valor del shekel sagrado, ambas colmados de harina, flor mezclada con aceite de oliva como ofrenda de cereal voluntaria. Después, además de eso, kafachat asara zahav mleya ketoret, una cuchara de oro de 10 shekel de peso colmada de incienso. Sí, es como alguien que regala una cartera, pero con el dinero adentro. Mejor. No solamente la cartera, ¿no? Entonces aquí no solamente dio el bowl, sino ya con el artículo para hacer la ofrenda. Después dice, par echad ben bakar, ayel echad, keves echad ben shnato leolah, el mejor toro joven de su hacienda, el mejor carnero de su rebaño, y el mejor cordero en su primer año de su rebaño como ofrenda de ascensión. Seir izim echad lechatat, un chivo joven como ofrenda de falta, por si algún miembro de su tribu ha pisado inadvertidamente en una tumba, volviéndose así impuro, y luego incurrió en falta por haber accedido a recintos del santuario o ingerido carne sacrificial. Esto vemos varias veces en el tema de los korbanot. Había como un cuidado sumamente importante de, o sea, tomar en cuenta la posibilidad de haberse impurificado sin querer y después ingresar en áreas donde uno no puede ingresar, o comer de las comidas sagradas cuando uno no estaba completamente puro, porque el nivel de pureza que tenía que mantener era muy alto, y la posibilidad de impurificarse, o sea, siempre estaban pendientes, pero podía pasar algo y no estuvieron pendientes, ¿no?
Después dice, לזבח השלמים בקר שניים, אלים חמישה, תודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן נחשון ben Aminadav. Y para la ofrenda festiva en promoción de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos en su primer año. Esa fue la ofrenda de Nachshon ben Aminadav. Esas fueron las únicas ocasiones que se presentó incienso como ofrenda privada y la única vez que fue ofrendado en el altar exterior. Como veremos más adelante, el shekel mencionado en estas ofrendas es el shekel sagrado. Esto es el empleado para el pesaje de objetos donados al santuario. Entonces, en total, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 diferentes objetos aquí. Tenemos un plato hondo que es de 130 shekel. Tenemos el otro bol grande de 70 shekel. Tenemos la cuchara de 10 shekel. Los inciensos que estaban dentro, ¿no? Tenemos el toro, el carnero, la cabra, el chivo, 2 toros, que era una ofrenda de shlamim, de paz, 3 tipos de animales y 3 juegos o grupos de 5 animales. Entonces, la explicación de esta ofrenda es, como Rashi explica, dice el primer plato hondo de 130 shekel, eso alude a Adam Harishon, que vivió 930 años, pero tuvo hijos a los 130. Después, el siguiente parte de la ofrenda, el bol así grande, eso es de 70 shekel, eso alude a las 70 naciones que descendieron de Noach. Kaf, que es la cuchara, que era de 10 shekel, aluda a la Torah que fue dado con los 10 mandamientos. Los inciensos que estaba dentro del kaf, de la cuchara, aluda a los 613 mandamientos de Hashem. El carnero joven, dice, eso es Abraham, porque dice que Abraham pidió que le traiga para servir a los ángeles, utilizó ese animal, ¿no? Después, el carnero, ¿no? Carnero. Después tienes el ayil. ¿Cómo se dice el ayil? Ayil es carnero, ¿no? Que eso aluda a Yitzhak, que fue ofrecido en lugar de, o sea, cuando Abraham lo iba a ofrecer, al final Hashem dijo que no lo haga y que en lugar de Yitzhak se ofreció el ayil, ¿no? Keves, ¿qué es Keves? Oveja. Oveja, eso es Jacob, porque la historia de Jacob con Labán, vemos este animal es prominente. Después tenemos el chivo, que esto es la expiación por la venta de Yosef. 2 toros, esto aluda a Moshe y Aarón, quienes trajeron paz entre el pueblo judío y Hashem. 3 tipos de animales, esto alude a los Kohanim, Leviim y Israelim, los 3 categorías en el pueblo judío, la Torah, Neviim y Ketuvim. Y después tenemos los 5 libros de Moshe y también los 5 mandamientos que están en cada una de las tablas de la ley. Entonces la ofrenda tenía mucho significativo, mucha simbología, era un repaso de toda la historia y todas
personalidades bíblicas importantes y todos los eventos que había ocurrido, todo esto estaba incluido en esta ofrenda. No era algo aleatorio. Y a continuación, entonces, simplemente la Torá vuelve a mencionar cada uno de los tribus cómo trajeron esta misma ofrenda. Que cada uno lo lea por su cuenta. Con eso terminamos esta grabación.